Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy vamos a platicar de una lección que es un poco complicada de desarrollar y es importante que la meditemos a profundidad porque nuestros hermanos que no son católicos tienen tres bases sólidas: la sola fe, la sola escritura y la sola gracia. Hoy vamos a hablar de la sola escritura, una de las doctrinas más importantes de ellos y que nosotros fundamentamos con la tradición de la Iglesia, que no todo está en la Biblia. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es la sola escritura? Bueno, la sola escritura consiste en la afirmación de que cada cristiano debería de basar todas las enseñanzas doctrinales de su fe solamente en la Biblia, por la interpretación de cada uno privadamente, guiado por el Espíritu Santo a través de ellas. Esto significa que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, si yo vivo con Cristo en mi vida, puedo leer la Biblia e interpretar la Biblia por mi propia cuenta porque el Espíritu Santo me está ayudando y eso es lo que le enseño a los demás. No necesito de un magisterio, no necesito de una iglesia que me guíe, que me diga que por este camino tengo que hacer, que me diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto, porque la Biblia es la única regla que me puede ayudar a hacer esto. Para los hermanos que no son católicos, la escritura es la única regla y norma de fe y práctica que existe y que debería de existir. Y lo fundamentan en la cita de 2 de Timoteo capítulo 3 del 15 al 18. 2 de Timoteo capítulo 3 del 15 al 18, y la palabra de Dios dice: recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Timoteo, entonces, Pablo le dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y con que la conozcas, dirán ellos, es suficiente, no necesitas nada más. Toda la escritura es suficiente. Aunque aquí Pablo no está diciendo solo la escritura, dice toda escritura es útil, no solo la escritura. Que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la sola escritura, si somos sinceros, explícitamente no aparece por ningún lado de la Biblia, la sola escritura. Pero Pablo dice toda escritura, o sea, es una escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, y el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena cuando la lee y la conoce. Pero no es solo la escritura, sino incluye más cosas. San Pedro también va a decir que los profetas del Antiguo Testamento iluminan la vida de las personas, pues nos hablan de parte de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, Primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice: nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Contábamos también con la firmísima palabra de los profetas. Hacéis bien en prestarle atención como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro, en espera de que despunte el día y surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. Palabra de Dios. Pedro dice, los profetas es una palabra firmísima, que no hay por dónde perderse si la conocéis. Y por eso es que algunos hermanos que no son católicos dicen que basta con conocer la Escritura y los profetas para que conozcamos el conocimiento verdadero de Dios y para que tengamos a Cristo en nuestros corazones. Ahora, nosotros, desde tiempos antiguos, desde el inicio de la Iglesia y de todas las generaciones, hemos creído que no es suficiente solo la Biblia, porque hay otras cosas que no están en la Biblia, que no se escribieron en la Biblia y que también pertenecen a la doctrina y a la tradición que ha dejado Cristo en nuestras comunidades. Ahora,
nosotros creemos que la teología de la Iglesia debe estar formulada de acuerdo con 3 principios. El primero se conoce como la Escritura Apostólica, que es la Santa Biblia. Sí, es palabra de Dios y hay que creerla y hay que aceptarla como tal. Pero no es suficiente. Creemos en segundo lugar que necesitamos de la tradición apostólica. ¿Y qué es la tradición apostólica? Pues lo que se predicó, lo que se enseñó, lo que se dijo durante los primeros siglos de la Iglesia, durante casi los primeros 200 años de la Iglesia, y no se dejó escrito, sino que simplemente se pasó de predicación en predicación, de palabra en palabra, de oído en oído, de memoria en memoria, pero no se dejó escrito. Hasta mucho tiempo después de muertos los apóstoles, alguien lo escribió y ya no quedó en el canon de la Biblia, pero es una enseñanza buena, sólida, y hay por ende que acogerse a ella. En tercer lugar, creemos también en el magisterio apostólico, que es aquel que interpreta la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición porque tiene la voluntad de Dios en sí de hacerlo. Dice la Constitución Apostólica Dei Verbum en el numeral 10, la Constitución Apostólica Dei Verbum en el numeral 10 dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Entonces vemos cómo la Constitución dice, es el magisterio de la Iglesia el encargado de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Entonces no es que como yo ya tengo la Biblia en la mano y yo ya la leo, yo tengo mi propio juicio, entonces yo voy a decidir lo que a mí se me ocurra o lo que el Espíritu Santo me diga, porque yo tengo al Espíritu Santo y porque tengo la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es cierto, la Biblia es palabra de Dios, pero hay ciertos puntos, dirá Pedro más adelante, difíciles de entender, que algunos, si no la logran comprender en profundidad, pueden perderse. Por eso nosotros decimos que está la santa tradición de la Iglesia, que está la Biblia y el magisterio, que son los que interpretan esto sanamente y que nos llevan por el camino de la verdad. Ahora, ¿cuál es ese ministerio de la interpretación de las Escrituras? Porque me dirán algunos, no, cada quien puede leer la Biblia, y eso está dicho, cada quien puede leer la Biblia. Cada quien puede interpretarla a su propia cuenta. Bueno, veamos el ejemplo. Unos creen en el bautismo, otros no. Unos creen que hay que circuncidarse, otros no. Unos creen que las mujeres deben estar tapadas la cabeza, otros no. Unos creen que los hombres deben ir con sombrero, otros no. Unos creen que las mujeres deben de usar un vestido bien largo y que sea una sola pieza y que tape todo, otros no. Otros dejan usar pantalón. Entonces cada quien interpreta como se le da la gana, podríamos decirlo así, porque no es el Espíritu Santo el que va a dar una interpretación a uno, interpretación a otro y otra interpretación a otro. No, el Espíritu Santo no es un espíritu de error ni de confusión. No, Él da una interpretación y debe de ser unánime, quizá con diferentes palabras, eso sí, con diferente tono tal vez, pero es una sola enseñanza y una sola interpretación. Por eso es que no se trata nada más de leer la Biblia, de agarrarla y de decir, ya conozco la palabra de Dios. No. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto de Dios, no era que la gente tenía la ley y los profetas y ya, y lo leían cuando lo podían, no. Sino que había un grupo que era encargado de interpretar la palabra de Dios y que se le conocía como los intérpretes oficiales de las Escrituras. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, en los versos del 7 al 8, nos va a contar esto. Nehemías 8, del 7 al 8 dice: Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Jozabad, Hanán, Pelayás, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo, que seguían en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Palabra de Dios. Vemos como en Nehemías dice que habían varios que eran levitas, que eran sacerdotes, que explicaban la ley al pueblo, y que Esdras, el sumo sacerdote de ese entonces, interpretó el sentido de las Escrituras para que comprendieran la lectura. Entonces vemos como ya tenían un grupo de intérpretes de las Sagradas Escrituras que eran los encargados de enseñarle la palabra de Dios al pueblo. En el Antiguo Testamento, estos encargados tenían un ministerio que se le conoce como la cátedra de Moisés, de donde hablan a través de Moisés.
En Segunda de Crónicas, en el capítulo 19, en el verso 11, Segunda de Crónicas, capítulo 19, 11 dice: Amarías, sumo sacerdote, será vuestro jefe en todos los asuntos de Yahvé, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. Los levitas os servirán de escribas, forzaros y a manos a la obra, y que Yahvé esté con quien actúe bien. Palabra de Dios. Y en Malaquías capítulo 2, verso 7, Malaquías 2:7 dice: los labios del sacerdote guardarán el saber, y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios. En estas dos citas vemos cómo los levitas, los sacerdotes, eran los encargados de traducir, de interpretar, de contarle al pueblo la interpretación de Dios. Por eso eran los escribas. Y luego dirá Malaquías que por eso los labios del sacerdote guardan el saber, porque son los que hablan en nombre de Dios. O sea, eran los que interpretaban la palabra de Dios. No era que los judíos iban a agarrar la Torá o la ley y los profetas y iban a decir: aquí Moisés dijo esto, hagamos esto, y ya. No, había una autoridad, había un intérprete, había unos sacerdotes que eran los encargados de enseñarle al pueblo, de guiarlos por el buen camino y de llevarlos a la salvación que viene de Dios. Esto es la cátedra de Moisés. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, reconoció la cátedra de Moisés y dijo que sí existía y que por lo tanto había que obedecerlo, pero dijo: hagan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque muchas veces resultaba que eran totalmente contrario el testimonio que daban. Hoy en día, lamentablemente, muchos no vienen a la iglesia por eso mismo, porque los sacerdotes, los religiosos, no dan un buen testimonio de su vida y en lugar de jalar a la gente a Cristo, la expulsan de la iglesia o la sacan de la iglesia con su mal testimonio. Jesús, en Mateo capítulo 23, en los versos del 1 al 3, Mateo 23 del 1 al 3 dice: entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Palabra de Dios. Lo importante de aquí es notar que Jesús dice: hay una cátedra de Moisés. ¿Quiénes se sientan ahí? Los escribas y los fariseos. Son los encargados de enseñarle la ley al pueblo. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 21, Hechos de los Apóstoles 15, 21, nos va a decir San Lucas que, como ya tenían ellos, en cada sinagoga donde iban, en cada pueblo donde los judíos crecían, donde tenían su grupito, en cada país nuevo donde ellos llegaban, tenían una sinagoga y ahí ponían a alguien que era el encargado de interpretar las escrituras. Hechos 15, 21 dice: todas las ciudades tenían ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés cuando se leen las escrituras cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que existe un oficio, un ministerio que se encarga de interpretar la palabra de Dios, que se encarga de interpretar las Sagradas Escrituras y enseñárselo al pueblo para que el pueblo no caiga en error, no caiga en el error de leer algo que no es lo que Dios quiso enseñar y que no es lo que Cristo quiso dejar en las Sagradas Escrituras. Al instituir su iglesia, nuestro Señor Jesucristo continuó con esa autoridad semejante a la cátedra de Moisés, en lo que hoy conocemos como el magisterio de la iglesia, que son los obispos de todo el mundo en comunión con el Papa, quienes hoy en el nuevo pueblo de Dios tienen la autoridad de interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en el verso 40, Mateo 10:40, dijo: quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Y en Lucas capítulo 10, verso 16, Jesús dijo: quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús dice: ustedes, quienes, los discípulos y luego sus sucesores, los que oirán la palabra a través de estos,
son los encargados de hablar en nombre de Dios, y quien los escucha a ellos, escucha a Dios, pero quien los rechaza a ellos, rechaza a Dios. Entonces, es el magisterio de la iglesia, los sucesores de los apóstoles, los que son los encargados de interpretar la palabra de Dios hoy en día. Por eso es que tenemos la figura del Papa, porque antes era la cátedra de Moisés y ahora se le conoce como la cátedra de Pedro, porque Pedro es, dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas, el encargado de confirmar la fe de los apóstoles después de que haya vuelto. Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tienes que confirmar a tus hermanos. Entonces, Pedro es el encargado, es lo que era Moisés para el pueblo de Israel, ahora es él para la iglesia de Cristo. Por eso hemos estado celebrando lo que se le conoce como la cátedra de Pedro. En Mateo capítulo 16, verso 19, Jesús le va a dar esta autoridad a Pedro. Mateo 16, 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Entonces, vemos cómo Pedro tenía la autoridad de atar y desatar. Hoy el Papa, sucesor de Pedro, continúa con la autoridad de atar y desatar, y por eso se sienta en la cátedra de Pedro, de donde proviene la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y es por ser la palabra de Dios misma que el mismo Pedro advirtió del peligro de interpretar la Escritura por cuenta propia, porque ya Pedro se imaginaba que la sola Escritura iba a nacer más adelante. Entonces, advirtió del peligro de interpretar la Escritura por cuenta propia y desobedeciendo al magisterio. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21, 2 de Pedro 20 al 21 dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pedro dice entonces: tengan cuidado, porque no se puede interpretar la Escritura así por su propia cuenta, no, sino que es a través del influjo del Espíritu Santo. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, 2 de Pedro 3:16 dice: lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Pedro dice, ahí Pablo escribe muchas cosas en sus cartas, pero hay algunas que son difíciles de comprender, que no se pueden interpretar por sí solos. Es mejor que se vayan al magisterio, que el magisterio las interprete a través de la tradición, y entonces se dé cuenta de que de verdad es una interpretación real y que hay que tener cuidado con esto. Es por este peligro de interpretar erróneamente las Sagradas Escrituras que el apóstol San Pablo nos advierte que es la iglesia la única encargada de darnos a nosotros la verdad. En 1 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15, 1 de Timoteo 3, del 14 al 15, dice Pablo: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Si te cuesta interpretar la Escritura porque no tienes la facilidad o no te sientes seguro, y porque en la Escritura hay ciertas cosas que son peligrosas y que pueden confundir a los ignorantes y a los débiles en la fe, mejor ve a la iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia jamás te va a engañar, porque tiene la tradición apostólica y porque lo que enseña la iglesia no lo enseña por sí misma, sino que lo enseña a través de lo que enseñaron los apóstoles, y nos cuenta el testimonio y la tradición que ha venido de generación en generación y que solo la iglesia guarda en ella misma. Y es que esto es posible porque la iglesia está sostenida por la promesa de Cristo de ser guiada a la verdad completa. Jesús, antes de partir de este mundo, en San Juan 16, del 12 al 15, San Juan 16, del 12 al 15 dijo: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello,
Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Palabra de Dios. Entonces dice Jesús que el Espíritu Santo vendrá sobre la iglesia y es el Espíritu Santo el que lo guiará a la iglesia a la verdad completa. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en la iglesia después de Pentecostés y ha estado siempre en la iglesia, es el Espíritu Santo el que habla a través del magisterio de la iglesia y el que nos interpreta las Sagradas Escrituras porque viene del mismo Cristo. Es por eso que al escuchar a los apóstoles y sus legítimos sucesores, escuchamos la enseñanza de Cristo, ya que la autoridad que tienen proviene del mismo Cristo. Jesús, en San Juan, capítulo 20, del 21 al 22, San Juan 20, del 21 al 22 dijo, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso no pueden llevarnos al error. Tienen que llevarnos a la verdad porque interpretan las Escrituras en base a lo que la tradición apostólica sí ha dejado enseñada. Por eso, un último consejo que nos va a dar Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 17, Hebreos 13, 17 dice que debemos de obedecer a nuestros legítimos pastores. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ella. Así harán todo con alegría y sin lamentarse, de lo contrario no sacaríais provecho alguno. Palabra de Dios. Vemos como este escritor dice, obedezcan a sus guías, obedezcan, pues ellos no están velando solo por si usted tiene comida, por si usted tiene ropa, por si le va bien, no. Ellos velan por su alma, se preocupan por su salvación. Nuestros sacerdotes no predican la palabra de Dios solo por ver si les dan ofrendas, solo por ver si consiguen algo, no. Hay muchos que sí, lamentablemente, pero no todos. La mayoría de sacerdotes predican el Evangelio para que usted se convierta, para que usted se arrepienta, para que usted vaya a Cristo, para que usted se acerque al sacramento de la confesión, para que se acerque al sacramento de la Eucaristía, para que arregle su vida, para que se case, para que trate de ir en el camino del Señor. Por eso dice este escritor sagrado, obedézcanlos, porque ellos velan por ustedes, ellos trabajan por ustedes, ellos tienen la palabra de Dios por ustedes. Todo esto que Pablo está invitando a obedecer se conoce como la tradición apostólica y esto no está en la Biblia. Pero la Biblia habla de la tradición apostólica. En la iglesia primitiva no había un acuerdo unánime en todos los problemas, por eso se celebraban los concilios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 del 5 al 6, Hechos 15 del 5 al 6 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Palabra de Dios. Vemos cómo habían ciertos problemas. ¿Por qué? Porque los fariseos, algunos suponemos griegos o judíos, pero que tenían ciertas dudas, empezaban a decir, no, hay que guardar la ley de Moisés, hay que obedecer a Moisés y demás. Y no había un acuerdo unánime, entonces vienen los apóstoles y dicen, no, vamos a reunirnos, vamos a hablar, los apóstoles y los presbíteros y sus sucesores, y vamos a ver qué les decidimos a ustedes. Esta autoridad que tienen ellos de ejercer el papel de Cristo, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, lo comprendieron bien los fariseos y mandaron a Pablo, a Bernabé, junto con los apóstoles para que se pusieran de acuerdo y de ahí salió el concilio de Jerusalén donde les dicen, no, vamos a decir que solo se abstengan de la carne, de los alimentos impuros y que se acuerden de Dios, nada más, que traten de llevar una buena vida. Esto que realizaron los apóstoles y luego sus sucesores, tomando decisiones que no encontramos en las Sagradas Escrituras muchas veces, nosotros lo conocemos como sagrada tradición, no como la tradición en sentido de seguir costumbres,
sino como la enseñanza que ya ha venido de generación en generación desde el principio y que no se encuentra en la Biblia, pero que proviene de los apóstoles. Como San Lucas, por ejemplo, que para escribir su evangelio tuvo que investigar diligentemente para mostrarnos la solidez de la enseñanza de Cristo. San Lucas, en el capítulo 1, en los versos del 3 al 4, Lucas 1, del 3 al 4 dice: he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Lucas dice: mira, yo te voy a contar lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que pasó en la época de Jesús, pero no te lo voy a contar así nada más. Primero voy a investigar qué fue lo que dijeron los apóstoles, qué fue lo que habló Jesús, qué fue lo que habló Pedro, lo que habló Santiago, lo que habló Juan, lo que habló Andrés, lo que hicieron los demás discípulos en la comunidad de Jerusalén, en Samaria, en Berea, en Betania. Voy a investigar un poco a ver qué fue lo que hicieron. Y eso fue lo que hizo. Y cuando ya había investigado todo, entonces dijo: esta enseñanza es sólida, la voy a poner por escrito. Y ojo, que Lucas es el único que nos habla de la Virgen María. Entonces, y la Biblia casi no habla de la Virgen María, pero Lucas habla mucho de la Virgen María. ¿De dónde sacó eso Lucas? Bueno, de la tradición, y la dejó escrita lo que logró escribir. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero sí están en la tradición y que hay que conservarlas como tal. Ya nos lo dirá San Pablo. Esto que no está en la Biblia se le conoce como el depósito de la fe. Aquello que está, que es de fe, que está depositado, pero no está en la Biblia. San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 15, San Pablo 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Palabra de Dios. El mismo Pablo dice: las tradiciones no solo son escritas, no solo son de carta, también son de viva voz o de manera oral. También se habla y la gente escucha, aunque no se le escriba nada y aunque no se le dé ningún libro, la gente escucha la palabra de Dios. Este depósito de la fe, esta tradición entonces es la que nosotros encontramos y que hoy comúnmente conocemos como la tradición, la sagrada tradición apostólica. Muy bien, esta tradición se une con el magisterio de la Iglesia y nos explica todo lo que Jesús hizo. Porque la Biblia, como dijimos, no tiene todo lo que Jesús hizo, solo tiene algunas cosas. En San Marcos, en el capítulo 4, en los versos del 33 al 34, Marcos capítulo 4 del 33 al 34, el escritor, el apóstol, nos va a decir que Jesús hacía muchas cosas, pero solo algunas se quedaron escritas. Marcos 4, 33, 34 dice: les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sino era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces esa explicación que Jesús daba en privado a sus apóstoles no quedó por escrito la mayoría, pero sus apóstoles sí la guardaron y la fueron explicando de generación en generación a sus sucesores. Pero escrita en los primeros días no quedaron. Ya después, con la imprenta, con la necesidad de los monjes de poder resguardar el depósito, entonces ya empezaron a escribirse, pero no, en el principio era todo oral. Él les contaba, él les hablaba, y por eso dice Marcos, les explicaba la palabra con muchas parábolas como estas, y las otras no quedaron escritas, pero sí se dijeron y sí los apóstoles estuvieron conscientes de ello. También Marcos nos va a decir que Jesús enseñaba muchas cosas, la mayoría de las cuales no quedaron escritas en la Biblia. San Marcos capítulo 6, en el verso 34, Marcos 6:34 dice: al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Puso a enseñarle muchas cosas, que todas quedaron escritas, no, pero que sí quedaron en la mente de las personas. El mismo Jesús dijo en San Juan 16:12, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ellos. Palabra de Dios.
Hay mucho que Jesús puede decir, pero no lo reveló en ese momento, no lo dijo ahí. El Espíritu Santo los va a guiar a la verdad completa porque el Espíritu Santo viene de mí. Por eso el magisterio tiene esa autoridad de interpretarnos fielmente, porque trae lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo y nos lo enseña hacia nosotros. San Juan, el evangelista, él mismo, que estuvo con Jesús, que era el discípulo amado de Cristo, que no murió en martirio porque Jesús lo amaba tanto, que murió normal, que murió ya de edad avanzada y que supo inclusive escribir hasta el libro del Apocalipsis, él mismo dice en el libro de San Juan que no está todo escrito, solo se escribieron algunas cosas. San Juan, capítulo 20, verso 30, San Juan 20:30 dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Palabra de Dios. Y el mismo San Juan, en el capítulo 21, verso 25, dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios. Vemos como San Juan dice: no todo se escribió. Algunas cosas se escribieron, pero otras no se escribieron. Por lo tanto, no se trata nada más de que todo hay que creerlo porque solo la Biblia contiene la verdad. No, hay otras cosas que no se escribieron, que Jesús hizo, pero que están en la tradición y que también hay que creerlas como tal, porque también vienen de Dios. Por eso hay que tener cuidado, porque muchos agarran tradiciones diciendo que no están en la Biblia, pero están en la tradición y hay que cumplirlas, cuando en realidad tampoco están en la tradición. San Pablo ya nos va a advertir de esto en Colosenses capítulo 2 del 6 al 8. Colosenses 2 del 6 al 8 dice: vivid pues según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido, permaneced arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe tal como se os enseñó, y rebosando agradecimiento. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Palabra de Dios. Pablo dice: cuidado, hay tradiciones, sí, pero no son cristianas. Son erróneas, como el Día de los Muertos en México, que le celebran a la Santa Muerte. No son cristianas, no vienen de Dios y no hay por lo tanto que practicarlas. Distinto es la tradición de recordar a los santos difuntos, que eso sí es cristiano y se les celebra una misa y se les lleva un recuerdo a los difuntos, no a la muerte en sí. Entonces vemos la diferencia y por eso dice Pablo: tengan cuidado, porque hay cosas que no están en la Biblia, que están en la tradición y que la iglesia las practica porque están en la tradición, pero hay cosas que los cristianos, que mucha gente de mala intención, de mala gana, enseña y son falsas porque tampoco están en la Biblia y mucho menos están en la tradición. Por eso Pablo dice: tengan cuidado, apártense de eso. ¿Y qué nos dirá Pablo en relación a eso? Bueno, huyan de ellos, apártense de ellos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, 2 de Tesalonicenses 3, 6, Pablo dice: hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no siga la tradición que recibisteis de nosotros. Palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a distinguir yo cuál es la verdadera tradición de la falsa tradición? Bueno, en 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, 1 de Corintios 11:23 dice Pablo cuál es la verdadera tradición, aquella que se ha recibido y que se transmite, pero que es igual a la que Jesús dejó en la tierra. Tal vez no en su forma, pero sí en su contenido. 1 de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que os transmití a ustedes. ¿Y qué fue eso? Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Palabra de Dios. Luego dice: y dando gracias lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: hagan esto en memoria mía. Al terminar tomó la copa. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice que recibió? Lo que Jesús hizo. Esa es la verdadera tradición. Pero si nosotros recibimos algo que Jesús no hizo, eso no es una verdadera tradición, es una falsa tradición que trata de engañarnos. Pero si recibimos algo que aún los discípulos no hayan hecho, pues entonces no es la verdadera tradición que viene de Dios. Y es que la verdadera tradición nunca podrá contradecir a la Sagrada Escritura, sino que más bien la va a desarrollar y la va a complementar. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 21,
Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido volverse atrás, abandonando el santo precepto que les fue transmitido. Palabra de Dios. Dice Pedro, hay un santo precepto que les fue transmitido y que ahora lo han conocido. Ese les va a ayudar y hubiera sido mejor que no lo hubieran conocido. Pero como ya lo conocieron, hay que cumplirlo como tal. En Judas, capítulo 3, Judas, versículo 3 dice: queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Palabra de Dios. Judas dice: yo quería muchas cosas que escribir, pero mejor los exhorto. ¿Qué los exhorto? Bueno, a que combatan la fe, o sea, a través de palabras. La tradición es buena y la escritura también es buena. Las dos se complementan. Lo dirá más adelante también que Pablo, que él lo ha explicado y ellos lo guardan firmes en su memoria, no en un escrito, no en un documento, no, en la memoria de los que lo han escuchado. Primera de los Corintios, capítulo 15, del 1 al 2, Primera de los Corintios 15, del 1 al 2 dice: hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habréis creído en vano. Palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo advierte que alguien puede venir predicando un evangelio distinto, pero si no coincide con el que ha sido predicado desde el principio de generación en generación, no es el evangelio de Cristo, sino que es un falso evangelio y por lo tanto hay que apartarse de ello. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1 del 9 y 12, Gálatas 1, 9 y 12 dice: os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué dice el mismo apóstol San Pablo? Bueno, hay una tradición, hay un evangelio y ese es el que hay que guardar. Tengan mucho cuidado porque algunos enseñan cosas que no son y eso los va a apartar de Dios. Apártense de ellos. Pablo también decía que la tradición era oral. Él nos dice que él mismo, primero, antes de leer el mensaje del Señor Jesucristo, lo ha recibido de manera oral de parte de los siervos del Señor y del mismo Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, 1 Corintios 15, 3 dice: en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, dice Pablo. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta como Pablo dice, las Escrituras hablan de algo, pero yo lo recibí de manera oral y así se los transmito a ustedes también. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 13 al 14, 2 de Timoteo 1, del 13 al 14 le dice a Timoteo, así como yo lo recibí, enséñalo a otros que sean buenas personas. 2 de Timoteo 1, 13, 14 dice, tengo por norma las palabras sanas que oíste de mí, basadas en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, 2 de Timoteo 2, 2 dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Palabra de Dios. O sea que el depósito no es solo que se quede con uno, sino que hay que llevarlo de generación en generación y algunos después lo pusieron por escrito y es lo que nosotros tenemos como palabra de Dios, pero hay muchas cosas que no se escribieron y sí están escritas después, pero fuera de la Biblia y por eso no es solo la Biblia la única regla de salvación. Este depósito de la fe era ya comunicado en la primera comunidad cristiana, así como ahora lo siguen predicando los sucesores de esa primera comunidad cristiana. Por eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, Hechos 2:42 nos va a decir San Lucas, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Vemos cómo la enseñanza de los apóstoles era fundamental, pero no habían libros en ese entonces. ¿Cómo lo hacían? De manera oral. Eran constantes en la predicación y en la escucha de la palabra de Dios.
Algunos padres de la iglesia nos van a hablar de esto, como por ejemplo San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, en el año 347 al 407 decía: por lo tanto, los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabra o por carta. De esto está claro que no dejaron todo escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito. Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Así miremos la tradición de la iglesia también como digna de creencia. Es una tradición, no busquemos más. Esto lo dijo San Juan Crisóstomo en su homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses. Y también San Epifanio y San Basilio dijeron algo sobre esto. San Epifanio dijo: de los dogmas y de los mensajes preservados en la iglesia, algunos los tenemos en la enseñanza escrita y otros recibimos de la tradición de los apóstoles. Esto lo escribió en su documento al Espíritu Santo 2766. También San Basilio dijo: es necesario también hacer uso de la tradición porque no todo se puede conseguir en las Sagradas Escrituras. Los santos apóstoles dejaron algunas cosas escritas en las Escrituras, otras cosas en la tradición. Esto lo escribió en su documento Medicina contra todas las herejías en el 61.6. Entonces, en conclusión, la revelación del Evangelio, como hemos venido viendo durante este tema, no solo está contenida en la Sagrada Escritura. Claro, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero también hay cosas que no están en la Biblia, que provienen de Dios y que se le conoce como la tradición apostólica. Por eso, la Biblia y la tradición no se contradicen, sino que se complementan. Quiero salvarme no es solo la Biblia, sino que también necesito de la tradición para llegar a la verdad completa. Gracias por estar pendiente de nuestros cursos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Les recordamos, amen, conozcan y defiendan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.